Woodferland, un podcast muy gay. Mariquén. ¿Tú quieres repasar los temas y decidimos antes de... No vamos a repasar nada, David. Ok, está bien. Yo sí no me... Será tu va a maldito conversar examen. como usted conversa siempre. Comiendo. Claro. ¿Cómo estás, Daurin? Yo estoy muy bien. Un poquito nervioso realmente. ¿Y nervioso por qué? No sé. Hablar así como que tipo entrevista me pone nervioso. Esto no es una entrevista. No. Yo sé para que nada. no, pero en mi cabeza es así. Es una conversación normal. Bueno, esto sí, esto es una conversación normal. Y encima de eso, bueno, yo no me acuerdo. Yo presento a la gente primero. Sí. Hola, Daurin. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Quién eres? Aparte Bueno. de mi bizcochito. Tu pastel. Cuéntame. Ok. Bueno, a nivel profesional... Bueno, no, mi nombre es Daurin Cava. Yo soy... Habla el micrófono, Daurin, que yo Bueno, sé que sí. esta es tu primera vez. Sí. Virgen. Perdón. Bueno, mi nombre es Daurin Cava. Soy publicista de profesión, perdón. Y no. O sea, eso fue tan en school como que... ¿Quién tú eres? Ah, tal cosa. No. Exacto, sí. Párense. Y digan Párense, su nombre. digan su nombre y su vaina. Como que... A mí por eso no me gusta hacerlo. El que quiera se No. presenta. El que no quiera no se presenta. Yo no tengo ningún problema con eso. Daurin, te invitamos porque tú querías venir. Yo Sí. quería invitarte. Se dieron esas Bueno, dos cosas pues, juntas qué y bien, eso ¿no? fue genial. Yo no sé si tú quieres invitarme realmente. Sí, yo quería invitarte. Y ahora yo quiero que tú escuches esto, Daurin, y tú me des tu opinión. A ver, deme un segundo que tengo aquí Aquí está, ya. Bueno, en general lo que pasa es rápido. Yo tuve un novio que era mi primer amor, básicamente. Y bueno, terminamos, pero seguimos enamorados el uno del otro. Lo que pasa es que entendimos que no iba a funcionar porque hay una diferencia de edad muy fuerte. Pero yo sigo enamorado de él, básicamente. Y estoy saliendo con más personas. Pero no sé si eso es lo adecuado, no sé si eso es lo correcto. Yo me estoy divirtiendo. Pero siempre que vuelvo a casa, siempre vuelvo con la misma sensación de pensando en el otro, en el ex, básicamente. No sé si eso es lo correcto, no sé qué, como que, what would you recommend when it comes to that? ¿Qué recomendarían en base a eso? Ok, espérate. A ver si yo entendí bien. Él dejó soltaron porque Sí, había una sí. diferencia de edad muy grande. Sí, exacto. Ok, ya eso quería confirmar. Ya lo Y se puedo- dejaron y él exacto. está saliendo con otras Con personas. otras personas, pero sigue enganchado. Él no sabe si Todavía, eso sí. es lo correcto. Todavía sigue enganchado del otro. Bueno. Ajá. Empiezo yo entonces. Sí, habla, dale. Ok, varios puntos ahí, porque él nada más estamos hablando con respecto a lo que él está diciendo de su punto de vista, Claro. pero también hay que considerar si la otra persona le dijo como que, mira, no, ya. Si eso fue así, Imaginémonos que él tenga el mismo relajo que él. bueno, si están en lo mismo relajo, es como que decídanse. Si él mencionó lo de la edad, yo me imagino que influyó en lo que pasó. Eso influye y hay un tema con eso de la diferencia de edades y de Claro. que la gente cuando... Que no, que tenemos diferentes edades y que tenemos diferentes etapas de vida. Ujú. Claro que sí. ¿Por qué te hablas de eso como si tú supieras de lo que tú estás hablando? Porque yo mi primera relación, así como él, fue así. Mi primera relación, mi primer amor fue una persona que tenemos una diferencia de edad muy grande. Tú lo dices como que tú no lo sabes, tu pregunta. Exacto, como que entrando el tema muy... Como que así, como que no, mira, no te me escondas. Mira, niña. Exacto. Para esto fue que tú viniste. Exacto. Entonces, si tú estuvieras en esa situación, ¿cómo tú te manejarías? Mira, es que la persona que yo era en ese momento muy diferente y el consejo de esa gente no le haga caso, sinceramente. Ahora yo te digo, con lo que yo he vivido, de que si ustedes sienten que hay una diferencia de edad o que hay un impedimento en la relación que impide a que ustedes puedan tener lo que ustedes quieren tener Ujú. como noviazgo, usualmente esos instintos no se equivocan. Ujú. Porque uno a nivel inconsciente se da cuenta de lo que está pasando, aunque conscientemente diga, no, pero yo lo amo, tal Exacto. cosa. No, men, si tú sientes que... O si ustedes sienten que... Perdón, te interrumpí. No, para ok. nada. No, si tú sientes que... Se pusieron de acuerdo de que, mira, no. No, tenemos que terminar porque pasaron tal cosa. Fue por algo. Fue por algo. Claro. Y si pusieron ese límite, pues... Aunque duela y aunque te moleste y aunque te haga llorar y todo, respeta tu límite. Respeten sus límites. Y en toda relación uno tiene que siempre escucharse. Porque a veces uno tiene una vocecita por atrás que le dice, mira, esto tal vez no te conviene. Y uno simplemente por la monotonía o por estar acostumbrado a una persona tiende a simplemente pasar de eso. A callar esa vocecita. A callarla.
Él habla de que él piensa mucho en su pareja y entonces él no sabe si él tomó la decisión correcta. Pero eso es lo más normal del mundo. Sí, es tu cerebro claro. recordándote que tú estabas bien en algún momento y que eso fue bueno y que no sé qué y que por qué no estar ahí de nuevo. Sin embargo, como dice ahora, hubo una razón por la cual ustedes terminaron, Sí. hubo una razón por la cual ustedes decidieron separarse. Eso existe todavía, persiste. Claro. Entonces, por más que tú añores esos momentos buenos que te llegan los recuerdos, sobre todo cuando tú llegas a tu casa, fíjate que hay un patrón. Ujú. Por algo, o sea, que Claro. era chulo, era bonito, pero también persiste lo otro. Y tiene que sentarse a analizar por qué fue que terminaron. O sea, esa razón, si ellos terminaron, es que es muy de peso. Ujú. Entonces, que se siente, revise. Porque también, si fue por un impulso, bueno, pues, tú sabes, tal vez no fue lo correcto. Pero si fue pensado, si fue algo que ustedes los dos se sentaron y llegaron Exacto. mutuamente a ese acuerdo de que no pueden seguir juntos, Ujú. pues analicen qué fue. Mira, y bueno, algo más también con respecto de eso, es que eso me llamó la atención que tú dijiste, tú recalcaste ahora, Wilson, de que él se queda pensando en el otro. Ujú. Tú te quedas pensando en el otro porque tú lo extrañas, tú te quedas pensando en el otro porque tú te estás poniendo en sus zapatos. O sea, como que tú tienes miedo de que se sienta mal. Si es la segunda, man, no, that's not your place. Eso no es tu Como- problema, ese eso no es no- tu son problema. exacto. Él se decidió, las decisiones se tomaron. Ahora, ¿tú lo extrañas? Bueno, trata de tomar los mecanismos que tú entiendas para poder manejar la situación lo mejor que tú puedas. Yo entiendo que lo más factible es tú romper con la rutina que tú tenías antes con tu pareja. Trata Sí. de hacer todo lo más diferente que tú Y puedas. hacer rutinas nuevas. Exactamente. Para que eso salga del sistema. Y también, como él está saliendo con más personas, yo soy de la corriente que dice que todo tiene que ser claro. Que también ponga claro, no sé, ese es mi consejo. También pone claro al otro de que tú no estás pasando por tú estás pasando por una situación difícil, porque al final es una situación difícil, por un rompimiento muy cercano, para que la gente también te entienda. No, claro. Y poner límites a esa persona también. Si esa persona está consciente de que en qué situación tú estás, como que no te escriba, que no se acerque, que respete tu espacio. Claro. Porque al final lo único que se hacen es daño si siguen tratando de contactarse de nuevo y ver qué pasa y no sé qué. Cuando tú quieres mantener algo que tú en tu interior sabes, porque es algo cómodo. Simplemente fue algo cómodo. Ellos... Tal vez él extraña esa sensación de cercanía, esa sensación de seguridad. Ahora, Wilson, tú estás diciendo que ellos no pueden ser amigos después de terminar. Lo ideal es que no sean después de terminar amigos al menos un tiempo. Hasta que los dos se saquen del sistema. Sí. El que nos vemos como una pareja. Cuando se vean como amigos, como conocidos, como no sé qué. Ahí sí. Tú que eres muy amigo de tus exes, Sí, ¿qué pasó? ¿qué tal un consejo? Eso mismo. Ay. Yo soy No, sí, de yo verdad. soy Sí, de verdad. hermano de Pero se corazón. sintió así como que sacando la ropa sucia. No. No, Para ponerle sazón. no, eso mismo. Yo, con mis exes, yo no... En el momento en el que terminamos, nos separamos un tiempo porque que claramente yo voy a estar sufriendo o él va a estar sufriendo porque estamos en un lugar juntos y no vamos a querer estar juntos, pero sabemos que no debemos, no podemos. O simplemente todo lo contrario, no nos soportamos y ¿qué vamos a hacer entonces juntos? Entonces, lo ideal es cuando las cosas se calmen, volver a hablar. Si hay algo de que hablar, porque tú no tienes que ser amigo de tus exes. Eso es cierto. Sí, eso no es una obligación. Eso es cierto, pero eso es un punto de vista muy maduro. De que- Claro. Claro, eso es como Es que- muy bonito decirlo. Eso es muy bonito decirlo de que, mira, yo pasé por el fuego, me quemé, tengo cicatrices, ya sé lo que pasa. Ya yo sé qué puedo hacer y qué no debo hacer. Y el fuego es mi amigo todavía. Exacto. Sí, claro, es muy difícil, no es una cosa que se hace de un día para otro, no es una cosa que la pueda hacer todo el mundo. Pero el que pueda, hay técnicas. Sí, Sepárese, juntos. Claro. Mira, yo con respecto a... Mira, como bien tú dijiste, mi primera relación es algo muy parecido Háblame de ti. a lo que él está diciendo, de que su primera relación, su primer amor, terminaron por la diferencia de edad. ¿Cómo fue contigo? Sí, a eso que voy. Yo, por un tiempo en mi relación fue muy buena y todo, pero por un tiempo yo tuve esa misma percepción de que la diferencia de edad me está haciendo algo. O sea, hay algo en este factor que me impide a mí, yo no puedo hablar de la otra persona, Ajá. pero a mí me impidía poder disfrutar en plenitud lo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿Cuántos Ok. años ustedes se llevaban? 12 años. 12 años. Ok, o sea, tú estabas ¿en qué etapa tú estabas de la vida? Bueno, era una ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía cuando la relación se puso muy, muy seria. Fue un tanto forzoso la relación cuando se puso seria porque yo me fui de mi casa y Ok. decidimos como que, ok, vamos a vivir juntos y todo eso. Ujú. ¿Y qué pasó?
Bueno, en ese momento, nosotros seguimos... Daurin, tienes que hablarle al micrófono. Te lo he dicho. Perdón. Esta es mi primera vez. Dale. Hay que aprender. Bueno, mira. En ese momento, nosotros, al inicio de la relación y todo, estábamos lo que era... trabajando los temas esenciales. Vamos a convivir juntos. Vamos a manejarnos como pareja y todo eso. Pero yo... como fue forzoso, tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a todo. Y se puede decir que hubo cierta codependencia en eso. Ok. Cuando tú dices que fue forzoso, fue porque se mudaron obligatoriamente rápido juntos, Sí, porque... Como yo me fui de mi casa en ese momento. Ok. Y fue algo forzoso porque no fue algo planeado. A eso me refiero a algo forzoso. No fue como que... sí. Nos mudaremos juntos y Estamos será en el hermoso. momento de nuestra relación para mudarnos Exacto. juntos. No, fue... No, estamos en este lío que... objetivamente yo provoqué. Y que fue como que... Y él me dijo, no, echo para adelante. Pero cuéntanos de este lío. Cuenta el chisme, marico. Pero... Oh my jugoso. Bueno, la típica situación de la familia de que, ok, I'm gay. ¿Se enteraron o No, tú yo se lo dijiste? dije. ¿O por qué? O sea, tú te ya das entiendo, ya entiendo lo que tú quieres, que está bien. Voy para allá, voy Ajá. para allá. Ok, mira. Mi historia de salir del closet es como que a cautionary tale. que... Como que, ¿qué tú no debes hacer? Ok, perfecto. Cuéntanos. ¿Qué tú no debes hacer cuando vas a salir del closet? Bueno, básicamente tú tú tienes que respetar límites. Porque ese es un tema corriente. Constante, claro. En mi vida. Como que los límites. Y ponerlos también. Y ponerlos, ¿no? Y sí, ponerlos, respetarlos y entenderlos. Como Claro. que... Ujú. Mira, en mi familia yo estaba en el closet, quise salir del closet, pero de la forma en que yo salí del closet, que fue que yo a ellos le dije literalmente toda mi vida como que ellos no conocían de mí. Oh, wow. Yo le Ay, dije- pájaro. Tú le dices, yo soy maricón. Porque yo le quise a ellos, como que yo en mi cabeza pensé todas las posibles preguntas que ellos iban a tener. Claro. Y yo se las respondí antes de que las pensaran. Ay, incluso. mi va- Uh. O sea, fue una metralleta. Y de verdad, Y fue... realmente a veces la familia no quiere saber absolutamente No. nada. Exactamente. exacto. Pero yo en ese momento, a mis 19 años, no lo entendía. No, Entonces... claro. Yo soy un libro abierto, mamá. Mira. Exacto. Mira, lee, aunque tú no quieras. Exacto. Entonces, me tomó mucho tiempo yo como que entender en qué posición yo puse a mi familia en ese momento. Porque fue una posición difícil. O sea, de repente darle como que 30 galletas a tu papá y tu mamá. Claro. Como que... Y yo no soy así. Y pa. Y esto. Y pa. Y también esto. Y pa. Y también esto. Pa. Y tengo un novio. Pa. Y me lleva 12 años. Pa. Tú le hiciste como le hicieron lo loco en Bird Box a la gente. Le abriste los ojos así. Sí, fue... Ese es el tema. Como que... Porque y yo entiendo que mucha gente puede sentir eso. Como que yo quiero ser totalmente honesto con mi familia. Yo quiero que mi familia comprenda quién yo soy. ujú. Y esas eran mis emociones en ese momento. Eran buenas intenciones. Eran buenas intenciones. Pero el manejo... La ejecución no fue la mejor. no fue la mejor manera. Y bueno... Inconscientemente, lo que yo realmente hice fue alejar a mi papá y mamá. Más. Porque yo quería acercarme a ellos. Pero ellos, lamentablemente, como... Todo le cayó de golpe. Claro. Claro, su Ellos reacción su fue... reacción fue como que no. Claro. ¿Y ellos te hicieron la vida imposible o tú querías salir de esa situación de que se alejaron de ti? ¿Por qué tú te fuiste? La situación fue muy complicada. Fue muy complicada en el sentido de que la confianza estaba rota de ellos conmigo. Ujú. Y hubo un momento en el que yo entendí que esa situación estaba así. Y yo decidí no participar en esa dinámica. Ok. Como que si ustedes no confían Era en más mí... saludable para ti desprenderte un poco de ese... Sí, no era lo ideal para mí en ese momento. Pero yo entendí que... lamentablemente, en ese escenario... Ujú. La distancia... Era mejor mantener distancia. Claro. Y con el tiempo... Ir trabajándolo. Pero me tomó... Mucho trabajo. Con mi familia... Como que lograr recuperar eso. Se logró recuperar. ¿Cómo? Con mucha paciencia, de verdad, y mucho trabajo interno, como que tener mucha empatía. ¿De parte tuya o de parte de ellos? De parte de ambos. Claro. Ok. Claro. De parte de ambos. Y yo, en ese momento, mi ex me ayudó mucho a entender eso. Como que a entender la situación por la que yo estaba pasando. Porque yo como carajito al fin, que 19 años no son nada, señores. 19 años yo tengo un carajito del diablo. Ujú. Sí. O sea... Ajá. ¿Y Tú- cómo él te ayudó? Él te... No, él me explicaba que, mira... Tú tienes que entender que tu papá y tu mamá están pasando por un proceso sumamente Claro. complicado. Claro. Que aunque... Que para ti es un relajo porque tú que lo has para ti es un relajo, vivido. Porque y- ya tú pasaste tu trauma y estás abriendo otros nuevos, porque Ujú. imagínate. Sí. y después como que tú pasaste tu trauma, tú ya estás en un momento de que te aceptas, pero tu papá y tu mamá no conocían eso de ti. También hay que entender que no tenían la herramienta
como para manejar eso? Principalmente ellos no... Es que los padres dominicanos, no por generalizar, no voy a decir eso. Sí, en su mayoría. En su mayoría. La gente, como que aquí no hay un... Como que no se... La gente no suele ponerse en los pies del otro. Ujú. Y es muy difícil tú entender algo que tú totalmente desconoces. Claro, que es muy fácil tú ves nada más lo que te afecta a ti. ¿no? Exactamente. Y no cómo está afectando al otro lo que sea que esté pasando. Y todo lo que la gente desconoce, especialmente hablando de la homosexualidad, que aquí mucha gente desconoce Sí, y hay mucha mala información también. Mucha mala información, muchos estereotipos. Claro. Entonces, una pregunta. ¿Tú quiere decir que tú saliste de tu casa y desprendiste la relación con tus padres? Y quiero preguntar específicamente con tu padre. Para tú conseguirte otro padre y mudarte con ese otro padre. No, vamos a llegar ahí. Qué fuerte, Michael. No, ok. Es válida la pregunta. Yo no rompí la relación con mis padres. Ok. Yo me seguí comunicando con ellos. Yo nunca quise romper la relación con ellos realmente. Y yo me seguí comunicando con ellos de la manera en que ellos podían permitírmelo. Ok. Yo me tomó en ese momento mucha paciencia, poder entender las reacciones que ellos estaban pasando y como que lo que estaban diciendo y el espacio que estaban pidiendo. Ujú. Y que yo también necesitaba, no es que no. Ujú. Y con tu segunda parte de la pregunta, a eso yo puedo responderte de la siguiente manera. Que un poco, no tanto... Bueno, sí, es con respeto conmigo. En ese momento, mi ex y yo decidimos vivir juntos. Ok. Y let's make the best of this. Vamos a hacer lo mejor de esto. Lo mejor... Exacto, vamos a hacer lo mejor de esto. Vamos a... Ok, estamos en esta situación, pero conscientemente estamos en esto y vamos a trabajar para que esto funcione. Ujú. Cuando tú generas cambio a partir de una situación de crisis, el esfuerzo que tú tienes que hacer es como que 10 veces más grande. Claro. Claro. Porque todos tus pilares, en el caso mío, todos mis pilares se habían derrumbado. Como la película de Inside Out de Intensamente, que había muchas islas. Los Sí. deportes, la familia, no sé Pero qué. exactamente. Y se te cae todito. Estas islas eran mi familia, mis amigos, mi universidad, mi trabajo, porque Tu entorno en mi general. entorno en general se rompió. Claro. Claro. Y me llevó mucho de mí, mucho de nosotros, como que de parte del entender eso y de parte de mí, yo poder tener la capacidad de sopesar y sobrellevar la situación que yo estaba viviendo y entender que las demandas que me estaban exigiendo alrededor mío, yo tenía que resolverlas. Porque o tú sigues para adelante o tú te quedas tranquilo. Eso no responde a mi pregunta del papi. Voy a eso, espérate. Impaciente. Mario. No, mira, en ese momento yo estoy consciente de que cuando tú... Ahora mismo estoy consciente de cuando tú te juntas con alguien mayor. Hay 4 factores por los cuales tú te puedes juntar con una gente mayor que tú. Oh, wow. Enumerados y todos. Dímelo. Espérate, yo le he dado mente a esto. Porque me pasó, o sea, yo como que, ok, ¿por qué situación se desarrolló en mí? Número 1. Número 1, tú puedes... Y vamos con la más bonita. Puede ser realmente amor. Ok. Como que tú de verdad conociste a alguien que es mayor que tú, aunque haya mucha diferencia en estilo de vida y momentos de la vida, hay Lograron una conexión conectar. real. Exacto. Ujú. Segundo factor. Tú deseas que esa persona te dé protección. Ok. Puede ser protección monetaria. Ujú. Como que ahí están los chapis. Como que... sí, yo quiero que este me proteja, me cuide y me dé de todo. Mi papi. Exacto. Tu sugar daddy. Tu papi de azúcar. Sí. Y otra que se depende de esa, que es la tercera, es también la protección y aprendizaje emocional. O sea, buscando un maestro. Exacto. Que tú estás buscando como que alguien que te enseñe cómo tú vas a ser homosexual adulto. Claro. Ok. Digo específicamente eso porque es muy común en la comunidad gay Ujú. tú ver gente con diferencia de edades Ujú. y son relaciones reales. Pero es porque hay un intercambio distinto. Además del intercambio de relación y de todo eso, hay un intercambio intelectual Claro. y emocional también. Es como que el más joven puede que esté aprendiendo algo y puede ser una decisión tanto consciente como inconsciente. Ujú. Y la cuarta razón es simplemente por un fetiche. Ok. Como que a Mi mí papi. me gustan los hombres mayores. Este es mi papi. Como la canción de Daddy Kenny issues. G. A mí me gustan mayores. Esa misma, así mismo. Daddy issues, literal. Exacto. Problemas de papi. O sea, no sé cómo... Exacto. Bueno, yo no sé si son daddy issues, porque si tú tienes un fetiche con algo, no sé si eso es
Bueno, puede ser de un trauma, sí, porque todo sale de un trauma. Sí, Las atracciones... Todo sale de un trauma. Las atracciones, harto de los señores, traumas. vienen de los traumas. O sea, lo que te gusta viene de un trauma. Bueno, eso es vivir. Acéptalo, ya. Todo lo que te pasa de pequeño va a moldear el resto de tu vida y tú vas a tener Exacto. que luchar el maldito resto de tu vida con respecto con de eso. Tienes que entenderlo y aceptarlo. Hablando de lo que te pasó cuando pequeño, Daurin. Pero tú una sesión terapia. Sí, esto es una... Hablando de lo que te pasó cuando pequeño, Daurin. ¿Cómo fue tu iniciación sexual cuando niño? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú lo viviste de la manera más sana y divertida posible para ti? ¿Tú entiendes que no? Mira, para mí Cuéntame. fue un autodescubrimiento constante. O sea, ¿Y cómo te sientes con respecto a eso? no, ya como me siento con respecto a eso no cambia nada. O sea, yo me siento bien. Al fin y al cabo, viendo todo lo que yo pasé y cómo lo he manejado. Tú me estás mareando mucho. Mira, por ejemplo, Pero te estoy respondiendo la pregunta. A ver, que a mí me olvida que Daurin es así. Daurin marea. Pero Daurin yo... mareo, le dice. Daurin mareo, le dice. Por ejemplo, yo cuando pequeño... yo creo que fue como a los 11 años. Yo puse... No, yo no lo puse. Estaba ahí. De alguna razón. O él lo puso o yo lo puse. Yo tenía un primito de mi misma edad. Tal vez un año más pequeño que yo. Yo creo que tenía 11, él 10. Una cosa así. Nos pusimos a ver pornografía. Y quisimos recrear lo que vimos en la pornografía. Y recreamos lo que vimos en la pornografía. Durante 5 años. Ok. Oh, wow. Mira. Y durante 5 años... No... Eso pasa. morboseábamos. Morboseado. Y ya ahora, el día a día, él es heterosexual. Él vive su vida normal, tranquilo. Él no le interesan esos impulsos, esos deseos. Y yo me quedé aquí. Bonita. Como un podcast ahora, hablando de mariconería. Hablando de esta misma vaina. Exacto. A mí me pasó parecido. Y esa fue mi iniciación. ¿Cuál fue el tuyo, si tú quieres hablar de eso? No, a mí me pasó parecido. Ajá. Me pasó parecido con una persona de mi misma edad. Ajá. Muy cercana a mí. Y pasó así. Gracias quiere por dar compartir. detalles. Gracias por compartir. No, lo que pasa es que a mí no me gusta compartir esa historia porque yo no sé en verdad en qué está la otra persona. Pero tú no estás hablando de la otra persona. estás poniendo nombre Tú no ni estás nada. haciendo nada que tenga que ver con esa persona. Habla de ti, Exacto. de tu experiencia. Bueno, mi experiencia también Y acércate al micrófono que se te pegó lo de Daurin. Ahora tiene vergüenza. Tengo vergüenza, que no da el tiempo. Dime. Sí, mi persona... yo empecé también bastante pequeño curioseando. ¿A qué edad? 10 años. Más o menos curioseando. Yo también siempre fui como muy sexual. Yo siempre sexualicé mucho las cosas. No sé por qué. O sea, siempre fui así. A mí no me pasó nada fuera de lo normal. Ok, nadie abusó de ti. nada, No hubo ningún... Para nada. Y esa experiencia también la tuve con... Esa persona era de mi... Bueno, me llevaba meses. Pero éramos... Tú sabes... Y contemporáneos. Éramos contemporáneos. Y... nosotros curiosamos físicamente mucho tiempo. O sea... Te estoy hablando... ¿Cuánto? 6, 7 años. Wow, pero con una sola persona. La misma persona. Ah, pues ustedes fueron exactamente, como tú dijiste, muy parecidos, así. Como que... Sí. vino una gente y cruceamos y... ¡ay, me gustó! Sí. Yo no tuve esa suerte de encontrar con una gente que hiciera... así, no. Yo empecé desde muy pequeño como... pero fue simplemente curioseando sexualmente igual. Ujú. Porque eso es muy normal. La gente... y los padres tampoco... Sí. como que- Eso quiero... Por eso quiero escuchar tu historia también. Exacto. Para que la gente vea que aquí hay 3 personas ahora mismo. Que las 3 empezaron Sí. así de que a edad ridículamente temprana. Y la gente no entiende que eso es súper común. Y por No. más que tú quieras proteger a tus hijos... Por decir una palabra proteger... Porque para mí eso Y es ridículo. No hay que proteger a nadie. Eso es parte de la infancia Es de parte cada del quien. crecimiento. Eso Exacto. es parte de la pubertad. El autodescubrimiento. El Exacto. curiosear sexualmente. Eso es normal. Sí. Y eso no implica también... O sea, aquellos heterosexuales... Porque son heterosexuales... Ujú. Que curiosearon en su etapa... No necesariamente quiere decir que sean gay. No. No. Que sigue siendo heterosexual... Que en su momento... Cuando usted ni sabía para dónde iba... Pues simplemente estaba Ni sabía lo que probando. era eso. Exactamente. Pero el nombre lo dice. Es exploración. Es Claro. autodescubrimiento. Tú intentas Claro. algo cuando eres pequeño. ¿Te gustó? Y eso puede aparecer en una edad muy temprana. Sí. Muy temprano. Los psicólogos sí se friquean un poco y analizan bien la situación cuando es muy, muy joven el niño. Ujú. Porque eso puede ser un signo de abuso, por Claro. ejemplo. Claro. Pero también hay personas que simplemente son sexuales desde temprano. Mira. Son precoces. Te voy a decir la primera vez que yo así como que probé algo. Y fue jugando a la casita. Claro. Jugando a la casita. Que... Aquí se usa mucho eso.
Ah, de que tenemos niños y era una muñeca. No, Somos papi y mami, vivimos en la casita. Tú tienes una casita con sillas y con una sábana, ¿no? una sábana por arriba. Esa es tu casita. Ok. Y tú ahí empiezas a jugar a mami y a papi. Ok. Y como la gente no lo quiere aceptar, pero los niños no son estúpidos, Claro. los niños saben qué hacen papi y mami en su casita. ¡Ay, qué lindo! Porque es verdad. O sea, no es como que nadie te lo dice. Es que tú... O sea, los niños ven y perciben y todo. Y de nuevo, el sexo, señores, aunque es privado, es natural. O sea... Claro. Somos Es que a nosotros se nos olvida que somos animales. O sea, tú... Eso es un instinto que sale. Es un instinto de tu de autodescubrir Claro. tus placeres físicos y también psicológicos. O sea, es normal. Quisiera hacer una pregunta, pero creo que voy a tener la respuesta más obvia por como ustedes están hablando. Pero si... Bueno, no. Esta pregunta no. ¿Cómo ustedes les habría gustado? La pregunta anterior era que cómo ustedes reaccionarían si un hijo suyo bla, bla, pero ustedes van a decir, ay, no, eso no importa, eso no nada. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿cómo ustedes les hubiese gustado que sus padres, nunca me acuerdo cómo era, que sus padres reaccionaran o se acercaran a ustedes en cuanto al tema sexual? Porque, por ejemplo, mis padres, yo creo que nunca en la vida me hablaron de lo que era sexo. Y tal vez lo hicieron una vez y yo ni me acuerdo. O sea, como que... ¿Cómo usted le hubiese gustado que se acercaran a ustedes? Sus padres sí le hubiese gustado. A mí me gustó como fue en mi caso. Porque mis padres nunca tuvieron tabú sexuales. Sí... nunca me hablaron de la homosexualidad. Porque es un tema que no estaba presente para ellos. Yo nunca conocí de qué personas homosexuales en mi entorno. Tenía un primo, pero ese primo yo nunca lo conocí. O sea, yo no lo conozco. Ah, que todavía. tenías un primo homosexual. Tengo un primo homosexual, pero esa persona ni siquiera la conozco. Y ellos siempre fueron bien abiertos en lo que la sexualidad se refiere. Siempre nos dijeron, incluso desde temprana edad, siempre nos dijeron lo que era un condón, cómo se utilizaba, para qué se utilizaba. O sea, la protección... Pero fresco, tu padre. Sí, no, Eso está ellos- bien. Claro. Es así. La frescura. Claro. Y mi papá sobre todo, porque mi mamá es un poquito más recatada. Pero mi papá sí... siempre le interesó que nosotros tuviéramos al día con la información de protección y todo ese tipo ¿Y de a ti, cosas. Dauren? Mira, mi mamá era mucho más reservada que mi papá. Yo a mi papá me le acerqué un día, recuerdo yo. Porque yo le pregunté a un amigo mío mayor que yo, dije, ¿qué es eso? Dije, estamos hablando de la paja. Yo dije, ¿qué es eso la paja? Y me dijeron, manda a tu papá. Y yo fue así mismito. Papi. Papi, ¿qué es la paja? Papi, ¿qué es la paja? Entonces, mi papá conmigo nunca como que tuvo ese tipo de tapujo. Al contrario, a él le gustaba porque como que, mi niño, ¿qué tal? Se está pajeando el hijo mío. Es un hombre ya. Sí. Y ese es el punto cuando... Ya tu bota leche. No tan así, pero... Eso no pasa. No, porque ese es el punto. Cuando tú tienes un hijo... Mira, que incluso eso es algo muy interesante. Y qué bueno que los padres también... Si aquí hay padres que están escuchando, que lo sepan. Cuando tú estás hablando con tu hijo sobre sexo... Y tú puedes tener las mejores intenciones del mundo con respecto de eso. Pero si tú estás hablando con respecto de tu hijo... Y obviamente nadie como padre dominicano va a pensar que su hijo es gay... O quiere aceptar que su hijo es gay. Pero tengan esto en cuenta. Cuando ustedes están hablando de sexo con su hijo... Y lamentablemente solamente están hablando del aspecto heterosexual. Eso crea complicaciones Sí, crea muchas en nosotros. complicaciones. Porque es que esas son expectativas que nosotros estamos ya conscientes que nos da trabajo como que resolver, como que actuar sobre eso. Ahí los padres pecan por omisión. Porque en verdad el hecho de que tú no te puedas identificar como con algo... O sea, que tú simplemente sientes algo que nunca te dijeron o que es lo contrario de lo que te dijeron, puede causar No, y que muchos todo el mundo traumas. te dice que está mal. Todo el mundo Sí. te dice... O sea, es como que tú entiendes que como no te hablan de eso, de lo que te dicen que está mal, tú entiendes que automáticamente tú estás haciendo algo malo y que tú eres malo. Claro. Y tú ya estás cayendo en esa expectativa que no pronunciada, o sea, no dicha, pero esa expectativa de que si tú eres esto vas a ser malo o no te mereces nada, ya ahí tú caes en eso. También tal vez por eso se presenta... Tú diste ese punto. Que también se presenta en la comunidad gay muchas personas que buscan personas más adultas. Y tal vez también es por eso. Porque Sí. nunca supieron nada. Yo me vine a enterar de la pornografía homosexual como a los 16, 17 años. O sea, para mí...
Eso no existía. Yo le agradezco a Apolo por eso. Apolo, la sección de Venus, que estaba en el canal de Venus. Sí. Que era un día específico de la semana. Los miércoles en la noche. Yo me acuerdo. Es que fue muy icónico para mí. Hablando de traumas y de esos problemas que aparecen, yo quiero que escuchemos Pero espérate, nosotros no le dimos el consejo a la otra persona. Pero hace rato. Sí, Le dimos el consejo de que pero hace rato. respeten sus límites. Me ha molestado hace 26 minutos que le dimos unos consejos al niño. Pero en general, ¿tú quieres darle un consejo específico? No. ¿Tú quieres cambiar el consejo? Recuerda que le dijimos que no se acerque a él, que suelte eso, que eso tal vez la rutina, que... Sí. Que revise esos pensamientos que está teniendo. Sus instintos, sí. Tú le dijiste que escuche sus instintos. Y vamos a escuchar ahora esta nota. Bueno, básicamente, para resumir un poco, mi problema es uno, pero se divide en dos ramas. Mi problema es ansiedad. Para mí la ansiedad era un mito porque realmente yo decía que tenía que sentir lo que era la ansiedad para poder creer que era como la gente lo decía. Y básicamente esa ansiedad es alimentada por el estrés en mi lugar de trabajo. Lugar que ya tomé la decisión hace poco de dejarlo. Y otra cosa es que también tengo problemas para sacar esas ideas, toda esa creatividad que tengo en mente, porque me considero una persona muy creativa, sacar y materializarlas, o sea, convertirlas en algo. Siempre pienso, siempre doy soluciones a muchas cosas, tengo muchas ideas en mente, pero nunca logro poder realizarlas. ¿Me recuerda a ustedes dos esa nota de voz? Ay, cállate. A mí. En parte. Sí, como el problema se divide en dos y tengo dos problemas frente a mí. Sucia. Pero trapo sucio. Porque tú eres la que no tiene problemas. Exacto, porque... ¿Cómo se sienten al respecto, El problema es... Yo tengo mis problemas, pero Exacto. como nadie me los pregunta... Mira, de ansiedad. No te hagas la que no le preguntan De nada. ansiedad tú dime. tienes un máster. Exacto. Yo tengo un pedigrí, sí, ahí. Cuéntenme, De las dos tú tienes un máster, yo creo. La ansiedad es un tema muy amplio. Y hay que eliminar el tabú de la visita a los psicólogos. Los señores, los psicólogos... Sí, pero eso ya lo hemos ahí. hablado. Sí. Claro. Sigue hablando. Hay que ir. Sí. Entonces, Señores, vayan. No es por nada, pero lamentablemente, para vayan. tú manejar tu ansiedad, es esencial tú visitar a un psicólogo. Espérense. Porque podemos dar técnica de cosas que ya nosotros conocemos. Sí, vaya, pero es que cada persona es diferente. Pájaro, Ok. sí, pájaro, yo sé. ¿Qué tú vas a trabajar? ¿Ansiedad o para yo sé que yo necesito? Para yo irme preparando para los otros Exacto, para los míos. Te recuerdan que está lo de la ansiedad y lo de la creatividad y que en el trabajo lo que hace ansiedad. Entonces, por lo de la ansiedad, mira, yo quiero hacer algo. Porque por más que digan, vayan al psicólogo, la gente no va a ir si no quiere ir. no. No va a ir si no quiere ir. Lamentablemente. Entonces, yo quiero que hagan una cosa que es complicada de explicar con voz solamente. Entonces, voy a tratar de simplificarla. Ok. Pero escriban una lista de sus problemas, niveles alto, medio y bajo. O sea, ustedes van a escribir qué ustedes entienden que les causa mucha ansiedad o mucho estrés juntas las dos, porque eso es lo que lo complica. Hay que saber qué te causa ansiedad y qué te causa estrés, porque no es lo mismo. Entonces, vamos a ignorar esa parte y vamos a escribir. Nivel bajo. Tengo que cocinar la comida del día de hoy. Nivel medio, es un ejemplo. Nivel medio. Tengo que pagar la renta. Nivel alto. Mi mamá tiene cáncer. ¿Verdad? Oh, wow. Vamos a crear una... ¿Cómo se llama? Una escala. Sí. Y vamos a escribir los problemas. Y en esos 3 renglones, tú vas a escribir absolutamente todo lo que te llegue a la mente que tú tienes un problema. Ese es el consejo que le estoy dando a la persona que envió la nota de voz. Tú vas a escribir todo lo que tú tienes un problema. Que en el trabajo me están hablando mucho de mi pajarería y eso me hace sentir mal. Tú lo pones. Si para ti eso es medio alto o bajo, tú lo pones. Si tú no puedes externalizar tus cosas creativas y tú te sientes abrumado porque tienes muchas cosas en la cabeza, tú lo escribes. Alto, medio, bajo. ¿Dónde cae eso? Y tú lo vas escribiendo. Cuando tú llenes tu lista, tú la vas a leer. Y tú te vas a dar cuenta de que los problemas están ahí. Son tangibles. Y una de dos cosas. O tienen una solución... Entonces todo está bien porque tienen una solución. O no tienen una solución. Y todo está bien porque, coñazo, no tienen una solución. Olvídate de esa mierda. Sí. Entonces, ¿tú lo vas a resolver o no lo vas a resolver? Y ya. Y todo va a estar bien. Como tú vas a tener tu problema todos escritos, detallados visualmente, tú te vas a dar cuenta de que no es tan malo como tu cabeza lo pone. No es que tienen... no es que son infinitos. No es que nunca terminan. Todo está ahí. Y tú te vas a dar cuenta. Esa lista, revísala semanalmente. Actualízala. Y... cada problema que tú tengas ahí, trata de corregirlo durante la semana. O ayúdate a resolverlo durante la semana si es posible resolverlo. Ese es mi consejo. Eso es muy conductual. Está muy bien. Sí. Y lo importante también es tú saber
¿qué es lo que te está provocando la ansiedad? Porque a veces tú hablas de que escriban una lista, pero a veces la gente ni sabe. O sea, primero siéntate a ver qué es lo que te está causando, qué es lo que te está trigueando. O sea, ¿a qué tú estás reaccionando? Porque la ansiedad es una reacción. Entonces, ¿a qué tú estás reaccionando? Y ahí entonces tú haces tu lista. Una vez tú sepas eso, tú haces tu lista. Gracias, amiga. No, Dime, niño. y yo, saltando de la lista, que es un buen consejo realmente, si le pasa eso, háganlo. Ujú. Pero también, una de las cosas que mucha gente le pasa es que lo que más te causa la ansiedad y el estrés es tú fracasar en algo o meter la pata en algo. Como que hacerte el ridículo Ujú. o que la gente te diga que no. Como que esa negatividad a tu persona, el miedo a eso te limita a muchas cosas. Yo no sé si fue intencional, pero tú dijiste como 5 cosas que causan ansiedad. Tú la estás tratando de decir como una sola, pero tú mencionaste 5. No, yo estoy hablando de... El miedo, la vergüenza... Yo estoy hablando de generalizarlo, tratando de generalizarlo. Ok. En el aspecto de que si tú tienes miedo al rechazo. Ok. El rechazo puede venir porque te digan un no, Ajá. porque tú hagas algo y... Se burlan de ti. Se burlan de ti. O sea, ese es el rechazo en sentido Claro, general. Como claro. concepto, el Claro. rechazo. Entiendo yo. Y mira, yo estoy asumiendo que ese es tu tema, pero mi consejo va con respecto de esto. Si tú le tienes miedo al rechazo, mi consejo es que te expongas al rechazo. Ujú. De que es algo que yo estoy trabajando todavía, pero... Que cada vez que tú te expongas, que sea un poco, tú te des cuenta de que no te va a matar. Exactamente. Yo vi la semana pasada, creo que fue, escuché un podcast, perdón, que hablaba sobre eso, de que hay muchos temas de que dicen cómo tú romper ansiedad o llegar al éxito bajo el no. Ujú. Tú te expones a escenarios que la gente te va a decir que no. Claro. Que te va a rechazar. Escenarios pequeños y tú vas creciendo poco a poco con eso. Pero esa práctica, ese entrenamiento te va a ir limitando a que te va a enseñar de que el rechazo no mata. Porque tú Claro. crees que tú te vas a morir si te dicen que no. Tú te vas a... Y eso es en la vida amorosa, en el colegio, en el trabajo, en la creatividad, en todo. Todos le tememos al rechazo. En cuanto a la parte de la creatividad, yo mismo tomé una decisión hace un tiempo. Porque yo iba al psicólogo y hablaba de eso, de que yo me sentía que mi trabajo, bla, bla, bla. El punto es que él me dio una herramienta muy buena. Lo primero es que yo no tengo que ser mejor en algo. O sea, no. Tú puedes simplemente hacer algo. Eso lo hablamos incluso en el episodio pasado. Sí, ya tú lo habías dicho. Y lo otro es que yo me dije, yo simplemente voy a hacer las cosas porque me da la gana. A nadie más le tiene que gustar siempre y cuando me guste a mí. Ya, yo estoy bien. Entonces, simplemente haz las cosas porque tú quieres, como tú quieres. Olvídate del mundo. Eventualmente, eso tiene público. Yo voy a hacer hincapié en eso que está diciendo Fernando, de que si usted tiene miedo a que la gente diga que no, pues no haga la cosa para la gente. Hazlo para ti. Claro. Tú te sientes bien haciendo eso. ¿Por quién te dice que la gente tiene que aceptar algo que te hace sentir bien a ti? Y todo tiene público. O sea, yo me di cuenta de esa vaina. O sea, tú... Cualquier cosa que tú hagas... El mundo es muy grande. Hay demasiada gente. Tú sabes... A una persona le va a gustar. Y señores... Olvídate de eso. Nadie nace sabiendo. Claro. O sea... meter la pata, equivocarse, fracasar con algo es normal. Pero, nada más hay que ver la historia. Todos los artistas que fueron rechazados en sus tiempos. Y... Eso es muy común. Perdón que me aleje un chinchín porque me quiero volver al anterior. Él habla de la ansiedad y él habló del trabajo. ¿Cómo entonces uno puede lidiar con el que en el trabajo te estén preguntando quién es el hombre y quién es la mujer? Y entonces, ¿y cómo funciona eso? Y a ti te gusta que te lo metan. Y tú eres pasivo, ¿verdad? Se te ve que tú eres pasivo. O sea, ¿qué uno hace con Lo eso? primero es... Yo entiendo que uno tiene que poner a la persona en línea. Primero. Si hay algo que te está incomodando... pues háblalo. Y si tú tienes que echar un boche a uno, échaselo. Porque lamentablemente ya se está metiendo tú en el ámbito personal. Ahora, para mí, la mejor manera es tripeármelo. Porque yo me recuerdo que cuando nosotros trabajábamos en la institución de Página Amarilla. Deja de mirarme y habla al micrófono. Cuando trabajábamos en Página Amarilla. Ajá. Esas preguntas salían mucho. Y nosotros hablábamos claro. Pero hablábamos claro... nosotros nos lo metemos entre los dos. Ajá. Y la gente se quedaba en shock. Pero ellos estaban preguntando. Entonces ellos querían saber. Hagan eso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, bueno, de nuevo, con el consejo inicial de que respeten sus límites. Si le hace sentir incómodo una pregunta, díganlo claro de que, mira, eso me hace sentir incómodo. Claro. Pero yo soy partidario de que nosotros como
nosotros somos como que el caso cero para mucha gente. Claro. O sea, somos... Sí. Sí. Nosotros somos como que el paciente cero. El primer contacto con una persona que nunca ha visto un homosexual en un ambiente normal para ellos. Ujú. Y yo siento que eso tiene un poder. Porque tú, siendo franco y honesto con respecto y desmitificando las cosas, Claro. tú puedes romper muchas barreras. Y no es fácil, porque No. la primera vez que yo decidí salir del closet en el trabajo, lo que me pasó fue complicado. En ese momento para mí. Ahora me pasa y yo me lo tripeo, como tú dices. Pero efectivamente a mí me bombardearon dos superiores. Dos gente superiores a mí. O sea, dos jefes míos. De que no, ¿y qué pasa con esto? Y yo me quedé así como que en ese momento. Literalmente todas las preguntas las típicas preguntas que te hacen. Sí. Pero era un ambiente... Eran en el almuerzo. Ok. En el almuerzo. O sea, ellos lo hicieron por simple curiosidad. Sí, yo logré entender en ese momento que ellos no tenían malas intenciones. Lo que pasa es que la gente le sale brusco porque ellos no saben cómo tratar ese tipo de temas. Sí. Sí. Y yo me vi como que fue súper incómodo. Pero yo me dije en ese momento como que... Ok, yo puedo o hacerme el ofendido O enseñar. y hacer... Exactamente. O enseñar. Claro. Y aunque nunca me había puesto yo de que hablar sobre ese tipo de vaina con gente... Que tú no... A nivel profesional tampoco. Porque con gente que yo no conozca, yo puedo hablar lo que yo quiera. Ujú. Pero a nivel profesional, que tú tienes como que otro manejo. Yo lo hice y fue como que... Ok. Mira, Yo no me morí por se eso. sintió bien. Fue difícil, pero yo me sentí bien después cuando entendí que eso tiene un poder. Mírate ahora toda bonita contando la historia. Y se siente hasta injusto a veces, porque coño, o sea, ya, los heterosexuales no tienen que estar enseñándole a nadie nada. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar enseñándole a alguien algo? Porque tú eres minoría, Pero, more, dime. exacto, lamentablemente. si More, nos porque toca- tú tienes como derechos civiles limitados. Exacto. mi amor. Porque tú eres un porque- ciudadano de segunda clase. Para eso es more. este podcast, dime. Entonces, sí, lamentablemente nos toca enseñar a nuestros amigos Ujú. heterosexuales. Sí, es injusto, pero si queremos que cambie, si queremos que simplemente llegue un punto donde no se pregunte porque todo se sabe, pues hay que hacer el trabajo. Sí, porque hay algo que me han dicho mucho, se me ha acercado mucha gente, que cuál es la necesidad de salir del closet si los heterosexuales no salen del closet. Y mi amor, yo te entiendo a la Claro. perfección de corazón. Yo estoy contigo. Tú eres mío. Yo soy tuyo y tú eres mío. Pero tu realidad es distinta. Sin embargo, los heterosexuales no tienen los problemas que nosotros tenemos. Exacto. No los tienen. O sea, no tienen las limitantes que nosotros tenemos. No los botan del trabajo por ser heterosexuales. No tienen privilegios. No le caen a tienen sus pedrar por ser privilegios. heterosexual. Yo te voy a poner un caso. Que fue ya después de que pasó ese caso traumático. Yo ya más adelante en otro trabajo. Así, alguien me hizo una pregunta y yo decidí dar una clase Ujú. a todo el mundo. Yo dije, no, aquí Una yo lectura. voy a hablar todo, ya. Y yo llegué a un punto en el cual una de las trabajadoras de la oficina me estaba preguntando como que, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué a ustedes les gusta el sexo con otros hombres? Yo le dije a ella, doña, no es el sexo con otros hombres, no es el sexo con mi mismo sexo, es que yo estoy enamorado de una persona. Ujú. Y luchar con eso desgasta el alma. O sea, Claro. y ella se quedó así como que ella nunca había conectado que la homosexualidad no es sexo. Porque para ellos el amor y el sexo está como que tú lo entiendes, tú naces con esto y es diferente cuando tú lo conoces a primera vista. Pero para nosotros es exactamente igual. Ujú. Tú te enamoras y tú quieres demostrar ese amor a través del sexo. Pero no es el sexo. El problema no es el problema es que yo estoy enamorado de alguien que resulta ser del mi mismo sexo y yo quiero llevar esa vida plena. Y estamos hablando de muchas cosas laborales. Pero pregunto, fuera del trabajo, fuera de la casa, en la calle, ¿qué tan expresivos son ustedes con los cariños sexuales o agarrarse la mano, las expresiones, no sé cómo se llaman, las expresiones de afecto? Sí, el PDA. ¿Cómo que? Háblame de sus... Yo no soy una persona que en verdad a mí no... Sea con quien... Porque yo llegué a tener novias y yo tampoco era de que tan expresivo Ujú. delante de la gente. Porque simplemente no me gusta. Pero... Sí hay un miedo de demostrar afecto ahora, por ejemplo, delante de un público grande. Precisamente porque yo he visto de qué es capaz una persona que no está en su juicio. O sea, una persona que algo le molesta, algo irracional le molesta. Ujú. Entonces, a mí eso me da miedo. En este país sí me da miedo de que... O sea, que si tú fueras afectivo, tú no lo demostrarías mucho. No creo.
En público aquí no creo. Mi caso es el siguiente. Yo soy sumamente afectivo. A mí me encanta abrazar, me encanta dar besos, me encanta, qué sé yo, a mí me gusta demostrar lo que yo siento físicamente. Y tengo una relación actual con una persona que también le gusta eso. El problema es que mi novio viene de una cultura diferente. Tú tienes un novio, tú eres pájaro. ¿Qué tú crees? Porque yo estoy aquí de florero nada más. ¿Tu novio viene de una cultura diferente? Exacto. Él vivió la mayor parte de su tiempo, de su vida adulta en Estados Unidos. Y fue... O sea, la costumbre de un país o de un estado... Él se casó y todo. Él se casó y todo y se divorció. O sea, el privilegio de divorciarse, señores. ¡Ay, qué El lindo! privilegio de divorciarse. Es un privilegio. O sea... Diablo, si yo no me puedo divorciar. No te puedo divorciar. Yo tampoco me puedo divorciar. Marisol. Entonces... Yo me quiero divorciar. Qué dolor. Cuéntame. Entonces, es un choque porque una gente que está acostumbrado a no tener limitantes, porque no está acostumbrado. Claro. Y yo que, así como tú, Fernando, estoy acostumbrado a limitarme. Yo estoy acostumbrado a pensar en las emociones y pensar de otra persona ante las mías. Las repercusiones que puede traer eso. Exactamente. Y no es que usted tenga que sentarse a chulearse. Si usted lo quiere hacer, hágalo en un país libre, en una democracia, Claro. supuestamente. Pero cuando de nuevo, vamos a lo de la crianza. Cuando te crían de que lo que tú estás haciendo es indecente, de lo que tú eres es algo malo, tú entiendes que tú no tienes un lugar o un momento. Vaya, y también hay hechos. O sea, hay situaciones que ya se han presentado, como en la zona colonial, donde a una pareja de hombres que simplemente se estaban besando y estaban simplemente agarrados de la mano, la policía lo paró. Y en el malecón, y en el mirador, O sea, y en cualquier lado. Siempre pasa. Siempre Me pasa. han hecho mucho cuento. Me han mandado mucha historia por... Y no le pasa a los heterosexuales. Entonces, claro que uno tiene miedo. Bueno, quiero decir dos cosas. Primero, que le ha pasado mucho a homosexuales. Me lo han mandado mucho. Y segundo, que... Sí no quiero dejar dicho que no le pase a heterosexuales porque también me han hecho cuentos de heterosexuales. Okay. Sin embargo, no es tan común como con los homosexuales. Hice encuestas en Wilferland y fue así. Es como que 2 heterosexuales me dijeron que le pasó y 58 homosexuales me dijeron que le pasó. Sí. Pero usualmente es un patrón muy repetitivo de que ellos lo que están buscando es dinero. Los policías cuando se paran. Y una cosa de que... No estoy hablando de que se estaban chuleando, de que tenían los pies arriba uno del otro, de que se estaban agarrando la mano, de que no sé qué, o sea, cosas como esas incluso, que ni siquiera era una cosa de que drástica. Y o sea, es evidente que es un atropello y un abuso nada más porque son pájaros. ¿Tú me entiendes? Como que ¿por qué entonces la mayoría? ¿Por qué no es a todo el mundo que esté demostrando afecto? A lo que están oyendo, si le llega a pasar, mantenga la calma. Nunca se pongan brutos con un policía. Nunca. Y además, técnicamente, a usted no le puede meter preso. No. Por hacer lo que te quiera. No. Lo más que pueden hacer, porque lo hacen, es que te van a llevar a la fiscalía, a la vaina, no sé cómo se llama. No, tienen que y te van a tratar de asustar y te van a querer trancar. Exacto. Cualquier cosa en la vida, si se extrema, si se intensifica y te trancan y te meten preso, no pueden tenerte preso por más de 24 horas si no hay una razón por la cual tú estás preso. No, Entonces... y rieguen la voz, porque aquí hay muchísimas organizaciones que meten la mano. Ah, claro. Sí. Escriban y griten. Está Claro. la Cámara de Comercio LGBTI también. Claro. Griten, que alguien aparece. No, y... Estamos ahí nosotros voceando sea, con... esto- ¡Saquen a la pájara! Señora, no es un relajo. Sí, Hay instituciones reales aquí que pueden hablar por la voz de nosotros. Claro, o sea, ustedes pueden entrar en Instagram a Amigos Siempre Amigos, pueden entrar a Yura RD, pueden escribir en Wilferland cualquier cosa si necesitan corriendo, que de una vez mandamos por un grupo de WhatsApp y salen las pancartas. de una Claro, vez. claro. Exacto. O sea que apoyo hay, no se asusten. Y yo quiero decir algo con respecto de ese tema del demostrar afecto entre dos gente del mismo sexo. La gente siempre dice que los niños, que los valores. Vaina que me da pique. ¿Por qué? Claro. Porque, uno, si vamos a que... Voy a poner un ejemplo que tal vez un poquito soso, pero realmente es así. Ujú. Si con lo que yo veo cuando yo soy niño, porque no voy a quitar que el ambiente en tu niñez te afecta en tu desarrollo como persona. Eso es cierto. Como dijimos, el trauma te hace quien quien eres tú eres como hoy. adulto. El trauma me hizo. Yo estoy aquí. Exacto. Pero estamos conscientes de que los homosexuales no son un mito. Los homosexuales no es que una cosa inventada en cuento de hadas. Y los homosexuales, en su mayoría, fueron criados por parejas heterosexuales.
¿Qué está pasando con eso? Entonces, si la lógica que ustedes dicen de que... que dicen muchas personas son... que... Si ellos ven esa pajarería, se van a hacer poner... Señores, por el amor de Dios. Yo no ando por ahí con novias. Exacto. Exacto. No estamos... La homosexualidad, lo repito nuevamente, la homosexualidad no es solamente una conducta sexual. La homosexualidad es enamorarse con alguien. Son sentimientos. No es algo que tú vas a aprender viendo a una gente. Son cosas que tú vives ahí mismo. Exacto. Son cosas que salen de uno. O sea... que yo no me quiero meter en eso de que si eso es biológico o eso... Yo no sé todavía. Yo no sé de eso. Pero es lo que pasa. Mi experiencia es que yo soy gay por lo que yo siento. No por lo Porque que se yo te hago. paró con un tigre en algún momento. Mis padres ambos son heterosexuales y tienen casado muchísimo tiempo. Y yo vi... O sea, Y tus hermanos son heterosexuales. También. Y yo viví eso. O sea, eso fue lo que yo vi. Sin embargo, yo soy pájaro. Exacto. Dime. Pajarísimo. Chicos, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Ujú. Ok. ¿Qué nos queda? Si usted... Bueno, con el primer paso de la primera pregunta. Si usted rompió con alguien Ujú. y esa gente... O sea, no. Loco, si usted rompió por algo, hágale caso a sus instintos. Y diferencie sus instintos de sus deseos. Gracias. Y vuelva y dígase por qué rompió. Exactamente. Señores. Y son valores... Son cosas reales. Si usted va a salir del closet, a sus padres no le interesa saber que También. usted cuando carajito se revolcaba con el primo de la hermana de la tía de usted. No le interesa. No. Usted puede salir simplemente y salga poco a poco. Llévelo suave. Porque ellos también... Hay que tener en cuenta que ellos te conocen o creen que te conocen de una manera. Hay algo que tú me dijiste una vez, Wilson, que choca. ¿Qué? Que es muy triste que los padres de los homosexuales en verdad nunca conocieron en su totalidad Ajá. a sus hijos. Ajá. Porque la mayoría no conoció esa parte. Entonces, tenga en cuenta que ellos de verdad creyeron que lo conocían como heterosexual. Entonces, Claro. No, y... llévalo suave. Hay un punto con eso, porque lo que me llevó a hacer lo que yo hice con mi familia fue eso. Ellos no me conocen. Ellos me van a conocer. Exacto, pero... Y verán lo hermosa persona que soy. La raíz de que lo que me llevó a yo llevar esa drástica y dañino comportamiento en ese momento es que yo entendía que quien yo era para ellos era lo que yo hacía en mi privacidad. Y Claro. eso no es así. No. Mis padres... te voy a repetir lo que tú dijiste ahora. Mis padres me conocen. Ellos no conocieron una etapa de mí, pero mis padres saben quién yo soy en esencia. Y me costó a mí creer eso porque yo entendía que ellos no me conocían. No te conocían. Pero es que yo no soy solo pájaro. Yo no soy claro. solo maricón. Pero eso es una gran... O sea, eso forma Sí, gran parte es de una lo que forma uno- para nosotros y para muchos padres también. Es como que... Ay, yo no sabía que mi hijo está pasando por esto. Bueno, sí. Tú lo puedes saber si tu hijo sale del closet. Pero tenemos que entender que para nuestros padres nosotros somos mucho más que eso. No, claro. Claro que sí. Claro que sí. También dejarles saber que la ansiedad existe. Sí. Es muy linda. Ámenla. Quiéranla. Porque si no se van a volver locos. Bueno, sí, Sí, hay que querer nuestros demonios. Claro. Sí. O sea, hay Es que como- sentarse a beber café. Hay que aprender a exacto. vivir con ellos. Yo vi un cómic muy bonito así que... de que hace un año y era un monstruo gigante comiéndose a una muchacha. Y de que ahora y es un monstruo al lado de una muchacha bebiendo café. Exacto. Ey, ¿qué es lo que? Esto puede ser la ansiedad, la depresión, el enojo, todo. Y son respuestas naturales que uno tiene, que el cuerpo te dice. Entonces, mira a ver por qué son esas respuestas. ¿Qué es lo que está causando eso? Otra cosa, piérdanle, el temor al rechazo. Que eso también es una fuente muy grande de ansiedad y estrés. Invente la cosa y porque a usted le gusta hacerla. Sí. No es para el otro, es para usted. Sí, haga la vaina porque usted quiere hacerla. En el trabajo, manda a todo el mundo a la mierda o edúquelo. No se estrese con eso. Respete sus límites personales también. Y en la calle, vamos a agarrarnos más la mano. Hay que respirar. Realmente, señores, hay que luchar. Vamos a agarrarnos más la mano en la calle. Las revoluciones en Estados Unidos y en otros países desarrollados no fueron de gratis, que se no hicieron. son gratis. Y sí, se van Eso a es pasar... muy fácil decirlo, sorry, pero es la realidad. Se van a pasar malos momentos, pero en verdad hay que hacerlo. A mí se me hace difícil porque yo en realidad tampoco soy muy afectivo. Pero hay que agarrarse la mano. Yo Sí. lucho con eso de que yo quiero llegar a un momento en que yo me sienta cómodo con mi novio y decir, agarramos la mano. Y poco a poco lo estamos haciendo. En la playa, en cualquier momento. Y demostraciones poco a poco de afecto. Si ven a alguien, yo me enfrento a mi realidad. Y le digo lo que es. Y compañeros pájaros en el closet, por favor, salgan del closet. No le hagas caso a No, Fernando. mentira. Te vas a hacer como, Así no. como Milk. No, pero sí hay que tener en cuenta que hay personas que sí son muy influyentes que deberían estar fuera del closet. Eso sí.
Eso sí yo creo. Y que deberían hablar adecuadamente con respecto a la realidad. No, Sí. No hay que salir cosas de que Porque hay que eliminar si la quieren- mala información. Es que es tan delicado porque yo no quiero que tú salgas del closet si tú no quieres. Es que tú no estás forzando tampoco. No, pero el tú decirle de que no, porque tú eres influyente, entiendo que ustedes tienen un Bueno, es que deber. lamentablemente hay que llegar a un punto que no sea necesario. Pero para eso hay que pelear. Sí. Si todo el mundo se queda en la comodidad de su closet, dime. Todo sigue igual, claro. Todo seguirá igual. Daurin, muchísimas gracias por venir. Gracias por recibirme. Por expresar tus emociones, sentimientos y traumas Yes. con nosotros, Imagínate. compartirlos. De eso, de eso hay mucho, porque eso pasa que estamos los pájaros, Sí, dime, para sí. compartir traumas. Fuerte, ya lo sabes. Quería recordar a la gente que envíen sus notas de voz a Wilferland para escucharlos aquí en el programa. Puede ser un problema, puede ser una situación o puede ser simplemente un tema del que quieran que hablemos. O algo lindo también. O algo lindo también, Sí. claro que sí. Recuerden compartir los podcasts que ayudan más que el diablo que ustedes compartan el podcast, de verdad. Yo entiendo a la perfección que ustedes no puedan compartir tal vez un podcast homosexual porque está en el closet, pero agarren y entren a otros podcasts de Óyete Esto, como Lenguas Calvas o Clitoralmente Hablando, y compártanlo. Háganselo loco y digan, miren qué chulo los podcasts que yo conocí ahora, este formato nuevo. Un programa de radio, pero tú Y lo oyes vaya, cuando tú quieras. Que una persona escuche un podcast de No, pájaro sí. hablando tampoco lo hace. No, pero el problema es que sí hay gente que me ha escrito, diablo, mira, yo no puedo compartirlo. O sea, yo no me siento seguro compartiéndolo. Yo como que, bueno, pues comparte otros, que la gente llegue calladito. Sí. Ahí está, hay mucho. Bueno, pues en una contraparte con respecto a eso, a los stray que sean aliados y también que compartan. Ay, sí. Claro. Sí, a los heterosexuales que no le importa esa vaina, comparten. Claro. Y nada, gente, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias por oírme. Por oyirte. Cállate. Gracias por oír a Daurin. Por cierto, se llama Daurin, no Sí. Darwin. Eso es la vida entera, no pasa nada. Exacto. Es para ayudar un chingo, un granito de arena. Sí, imagínate. A veces a alguien se le queda. Fue un error lo escribieron mal, así se quedó. Pero Cuando- aperísimo. cuando- Sí, no, me encanta, mi Sí, nombre sí. me encanta. Aperísimo. Muchísimas gracias. Aquí Wilson se despide. Bye. Fernando también. Bye. Bye. Wilferland, un podcast muy gay. Mary Kay.